Vamos a proseguir con esta lección 4 dentro del seminario sobre el animal divino de Gustavo Bueno. Y tenemos que proseguir con las premisas antropológicas de las que estábamos hablando. Recordemos que hemos dejado claro que desde la perspectiva gnoseológica no podemos dar cuenta del problema de la religión, no podemos abordar una verdadera filosofía de la religión desde la perspectiva y los materiales que nos ofrecen tanto las religiones positivas como las ciencias de la religión. Es decir, las categorías no nos sirven para dilucidar una idea de religión como tal, o por lo menos de alguna manera está cerrado ese camino, es insuficiente y por lo tanto necesitamos de la perspectiva ontológica que hemos estado introduciendo ahora en las lecciones 3 y en esta cuarta, que proseguimos. Hemos hablado de la teoría de la esencia de la religión, que utilizamos la esencia de carácter evolutivo con núcleo, cuerpo y curso, y hemos definido que el núcleo de la religión es el numen, lo que hemos denominado como numen, ese término del latín, numen numenis, que utilizaba Barrón, pues para referirse pues, a un numen tan eminente como era el emperador en tiempos del Imperio Romano, porque los ciudadanos del Imperio Romano tenían que dar culto al emperador. Obviamente esto plantea el problema respecto a la teoría, la filosofía de la religión, mejor dicho, del humanismo trascendental, aquella que dice que el origen de la religión pues es aquel que se refiere pues, a los hombres, a determinados hombres que, como decía Ephémero de Mesene, pues son divinizados, ¿no? Pero resulta que si se diviniza a un hombre inmediatamente, pues deja de ser hombre como tal. De ahí que hemos introducido como manera de superar pues, ese problema, esa aporía que plantea el humanismo trascendental desde la filosofía de la religión, la teoría del espacio antropológico, es decir, los tres ejes del espacio antropológico, las relaciones circulares, radiales y angulares, y concretamente pues, los númenes, en este caso los vamos a situar dentro de la perspectiva del eje angular. Claro está que el espacio antropológico tridimensional pues, no es una realidad que en un sentido genético se haya producido de golpe, por así decirlo. Obviamente pues, el hombre no es una realidad perfecta y acabada que haya aparecido así de repente, como por arte de magia, sino que es algo que ha ido pues, transformándose, ¿no? Pues el hombre es un animal más y realmente según la teoría de la evolución de Darwin, del transformismo y de las pruebas y reliquias que nos aporta la paleontología, pues obviamente hay diversas fases de homínidos que llevan finalmente pues, al hombre actual, que tampoco se puede decir que el Homo sapiens sapiens como tal esté determinado, ¿no? Además, pues recordemos que el hombre efectivamente pues, no surge, pues diríamos como por arte de magia, no se baja un simio de un árbol, se apoya, se para sobre sus pies y empieza a hablar, ¿no? Como dicen algunos, y esto lo dicen profesores en sus clases, o sea que esto no... Y, pues, son anécdotas, pero son anécdotas reales, por así decirlo. Y de hecho, pues ese primer, bueno, ese protohombre, ese homínido, pues el Australopithecus luci que se encontró pues, en Old Dubai, en África, pues evidentemente pues, plantea los problemas porque en realidad no es, desde luego no es un Homo sapiens sapiens, tampoco es el género Homo en el sentido que han entendido los paleontólogos, y de hecho pues, es una especie de simio que empieza a caminar sobre sus patas traseras, se para sobre sus patas traseras, ¿no? Obviamente para llegar a nuestra actualidad pues faltan todavía decenas de miles de años, aunque siempre podemos fantasear pues como sucede en esta película de Luc Besson de hace 2 años titulada Luz, ¿no? En la que pues, Scarlett Johansson interpreta pues, a una mujer que gracias pues, a una especie de droga que se inocula pues, logra perfeccionar su desarrollo cerebral, ¿no? Pues, la película dice, bueno, hay una teoría que dice que solo utilizamos algo así como el 20 o el 30% de nuestro cerebro, entonces si utilizáramos
¿Perdón? O menos, digo, hasta 7. Bueno, menos, evidentemente. Y que llegando al 100% pues ya llegamos a ser, bueno, la película es muy fantástica, pero de alguna manera el nombre de Lucy pues vincula de algún modo, pues y de hecho en la película pues llega un momento que Scarlett Johansson pues es capaz de moverse en el espacio-tiempo y entonces se encuentra pues en Old Dubai pues en la época de Lucy, ni más ni menos, ¿no? O sea, se encuentra el primer eslabón y el último, ¿no? Claro, obviamente me acuerdo cuando hace ya muchos años en la facultad en Oviedo, pues Alfonso Tresguerro nos explicaba antropología filosófica, ¿no? Nos decía que en efecto, pues mucha gente pues cuando dice que surge el hombre, pues parece, decía él, o sea, aparecía ahí por Newman, ¿no? O Ross Hudson. Luego matizaba que Ross Hudson pues no era un modelo de virilidad, pero en este caso en la película se podría decir que hablamos del hombre, en este caso la mujer, entonces aparece Scarlett Johansson, ¿no? De Lucy a Scarlett Johansson, ¿no? Pero obviamente no es así. Hay pues demasiada diferencia y hay un proceso muy largo que es el proceso de hominización, en definitiva, en el que pues se va de alguna manera prefigurando, bueno, prefigurando no, pues transformando pues lo que es ese protohombre, ese simio, pues en algo sapiens. De hominización, pues, que es objeto de lo que se suele denominar como antropología física, en el fondo pues paleontología sobre todo, pues hay un hecho fundamental, que es el hecho de pararse sobre las patas traseras. Obviamente, en la sabana africana, pues el Y bien, como decíamos, pues entonces en el proceso de hominización, pues el primer paso, realmente el paso fundamental porque es el primero, pues es la bipedestación, el pararse sobre los pies traseros, las patas traseras, puesto que en África, donde vive Lucy, pues ese Australopithecus, pues es difícil sobrevivir pues, en una sabana donde la hierba es muy alta y es fácil estar acosado de alguna manera por los depredadores. Evidentemente, caminando sobre las 4 patas, pues la posición es de mucha menor altura y es fácil que un depredador, un jaguar por ejemplo, pues pueda atacar al Australopithecus. Pero el hecho de pararse te permite elevarte sobre la hierba y puedes ver cómo se mueve la hierba, ¿no? De alguna manera puedes tener perspectiva y puedes subir. Y de hecho, pues la bipedestación permite la liberación de las manos y el trabajo con ellas. Un trabajo realmente manual que es el que permite el desarrollo del cerebro, obviamente. Aparte, pues luego de otras cuestiones relativas pues, a ese proceso de hominización, que tienen que ver, pues evidentemente, con la dieta proteínica. Es imposible pues, el desarrollo del cerebro si no se come carne. Qué bien iba. Ya. Entonces, como señalamos, pues la bipedestación permite la liberación de las manos. Ese trabajo con las manos es fundamental. Hoy día pues, la pedagogía más avanzada es tomar apuntes, porque eso es lo que permite el desarrollo del cerebro. Pues las tabletas pues, son elementos táctiles que pueden manejar a los niños. De hecho, pues tú le das un celular, una tableta a un niño que no tiene ni un año y es mucho más hábil que tú. Pues lo táctil pues lo maneja muy bien. Una perspectiva distinta, pues es el lenguaje doblemente articulado. Obviamente, en el momento en el que las operaciones ya no son solamente concretas, sino que son abstractas, pues de alguna manera con el lenguaje doblemente articulado, pues que ya tiene componentes abstractos, de alguna manera,
pues es posible pues algo tan importante pues como encontrar en un problema pues la solución para otro, ¿no? Pues encontrar los elementos comunes, ¿no? Los elementos abstractos que de alguna manera definen unos problemas comparándolos con los mental. Entonces, en ese contexto, pues de alguna manera ya se empieza pues, a prefigurar pues, lo que llamaríamos el eje angular. Es decir, pues el hombre empieza a reconocerse frente a otras voluntades diferentes, que no son humanas. Y precisamente, pues el hombre se encontrará, pues, o los homínidos que vayan surgiendo, evidentemente, se encontrarán pues, con otros animales que les acechan y que de alguna manera les atacan y que son una amenaza. Estamos hablando, pues, en el caso del hombre, obviamente, pues no era pasto fácil pues, de todo tipo de enfermedades o de contingencias, ¿no? Pues, la media de vida, pues, como digo, ya son unos 20, 25 años. No había para más, obviamente. Qué paradoja, pues, que hoy, de la época en la que se localiza pues, el Homo sapiens sapiens a nuestros días, el hombre ha dejado pues, de ser una especie animal para ser, dicen algunos, una plaga, ¿no? Esto que somos hoy día pues, unos 7.000 millones de seres humanos en el mundo y subiendo. Es decir, es una cifra que sigue creciendo. Y cada 10 años pues, parece que hay 1.000 millones más, aunque bueno, esto es una Yo creo que... Listo. Bien, pues entonces, pues cuando el hombre pues todavía no era una plaga, pues se tenía que enfrentar a los animales. Y precisamente en ese encuentro con los animales, pues es donde nosotros vamos a situar el núcleo de la religión. Es decir, para esos homínidos que se encuentran pues ante... pues que se enfrentan un encuentro dramático, porque sabes que puedes morir, pero es capaz de dominarla. Imaginémonos pues, que incluso la caza o la controla de alguna manera y le hace huir. Pues entonces ese sujeto, pues en el momento en que es capaz de dominar a un animal, pues de alguna manera pues, es elevado, por así decir, a una suerte pues, de chamán de su tribu, ¿no? Pues un hombre que es capaz de manejar lo luminoso, de alguna manera. Tengamos en cuenta pues, que diríamos, primer encuentro, pues es un encuentro de alguna manera azaroso, que no está normalizado. Entonces, ¿qué sucede? Pues que este primer encuentro pues no es un encuentro de alguna manera normal. No es un encuentro en el que luego, pues como podría decir David Alba González, pues se introducen elementos, diríamos, de falsedad, en el sentido de que luego las figuras animales pues se mezclan con los hombres, ¿no? Como se ven en algunas pinturas rupestres. Sino que son encuentros, de algún modo, pues son encuentros azarosos que son realmente el origen, ahí está el núcleo de la religión. Es decir, los númenes reales pues son esos animales, no porque ellos sean realmente númenes, en el sentido de que sean deidades, ¿no? Sino que son el referente a la hora de hablar del núcleo de la religión. Es decir, que si no se hubiera producido esta situación dentro de lo que es el proceso de hominización, estos encuentros ya cuando pues, el hombre empieza a distinguirse de los animales y empieza de alguna manera pues, a pautar y a normar pues, sus actividades y ya pues, reconoce al otro, pues entonces ahí sí que empieza a hablarse del núcleo de la religión. Además es un núcleo que debemos situar en el eje angular necesariamente. Es un encuentro angular entre un hombre y otra voluntad que no es humana. Ahora bien, este encuentro como tal, pues en el fondo, pues no tiene que ser solamente pues, con la serpiente dominada por el que luego será chamán, sino que puede ser también un encuentro pues, con otros hombres que no son reconocidos como tales, ¿no? De hecho, pues hay muchos ejemplos, por ejemplo, de cuando el Homo sapiens sapiens pues, derrota al Neandertal, ¿no?
Curiosamente, en Krapina, en Croacia, pues recordemos que ahí en los años 90 se produjo pues, la guerra de Yugoslavia, que fue tan cruenta, con una limpieza étnica terrible, y curiosamente en Krapina encontraron entonces eso también es un encuentro luminoso, en el fondo, dentro del eje angular, y son vistos los adversarios pues como números, ¿no? Una idea que tampoco está tan alejada de nuestra actualidad, puesto que en el fondo, pues cuando se produce una guerra y se ataca pues, a los rivales, a los enemigos, solo se les puede atacar desde la perspectiva de que no son humanos como nosotros, ¿no? Porque si no, eso sería un verdadero crimen, ¿no? Pues es el problema pues, de los derechos humanos, ¿no? De la perspectiva humanística de los derechos humanos, ¿no? Entonces es obvio que en todas las guerras pues hay un proceso previo en el que se demoniza al adversario y se lo reduce pues, a una especie de peste. A veces pues, hasta extremos delirantes. Pero es así, porque si no, sería imposible luchar y matar a otro. Claro, después se producen pues, verdaderos crímenes de guerra que se dirían pues, que son resultado de esa demonización. Entonces es un ejemplo. Podemos retrotraernos y retroceder en la prehistoria al momento en el que pues ese homínido, o sea, Homo sapiens sapiens, o el homínido que fuera, se encontró con ese animal y o bien pues, o pudo haberle matado o sobrevivió. Entonces, si sobrevivió, pues sabe cómo tratar con ese animal, lógicamente. Conoce pues lo que dirían los etólogos hoy día, pues su etograma, aunque sea de manera un poco rudimentaria, ¿no? Porque en el fondo en ese encuentro pues tampoco sabe pues, qué era realmente pues, lo que se encontró. Solo se puede saber pues, cuando ya se le empieza a estudiar, a acechar, ¿no? Evidentemente. Cuando el que iba a ser víctima pues se convierte en cazador, obviamente. Hasta entonces no. Hasta entonces puede ser la víctima. Entonces, las cualidades pues, de esos animales pues no son claramente determinadas, no se sabe pues, cuánta fuerza tienen, ni cuán veloces son. Realmente pues, son seres que, como diría San Agustín, en lo que se parecen a mí me enardecen, pero en lo que se diferencian de mí me horrorizan. O sea que de alguna manera pues, se parecen, pero se diferencian, ¿no? O sea, pues, evidentemente pues, si abrimos un oso, por ejemplo, pues encontramos órganos y demás cosas que demuestran que no es una máquina, por así decir, pero pues el oso es diferente de nosotros, se comporta de manera diferente. Titulada El oso, una película que, bueno, recomendaba a sus alumnos, pero como él dijo, como señaló en una entrevista, pues resulta que no la vieron, que cuando El animal divino se publicó en 1985, pues en los primeros años, como ilustración, pues cuando estaba en cartelera la película, pues Gustavo Bueno invitaba a sus alumnos a que fueran al cine a ver El oso y que luego le contasen, ¿no?, lo que habían visto. ¿Cuál era su sorpresa y su enfado? Pues al darse cuenta de que nadie iba a verla, ¿no? De acuerdo, Bueno concluyó pues, que la juventud es muy rara porque no va ni al cine, ¿no? Bueno, van al cine, pero todavía sigue la gente yendo al cine o ve el cine en su casa, pero no ven necesariamente El oso. Sin embargo, esa película de Jan Jackson pues es muy recomendable, aunque tiene pues, un tono, diríamos, un poco cercano pues, a los osos más grandes del mundo, prácticamente. En Canadá, en la Columbia Británica, a finales del siglo XIX se sitúa la historia. Un pequeño oso grizzly pues, pierde a su madre y es de alguna manera adoptado por otro oso grande. Y por detrás hay un cazador que intenta cazarles, ¿no? Sin embargo, pues no lo consigue pues, hasta que llega a una especie de acantilado donde está buscándole. Entonces, el oso
ha sido capaz de rodear al cazador, curiosamente, y se enfrenta a él. Entonces, hay una secuencia realmente impactante donde el cazador se encuentra ante el oso le ruge con una fuerza tremenda, prácticamente tanto que le deja sordo, y llega un momento en el que el cazador le implora al oso que no le haga nada. Literalmente se arrodilla y le implora pues como si fuera un musulmán rezando a la Meca. Es idéntico. Incluso pues luego él pues intenta salvar al oso, ¿no? Pues, de otros cazadores que llegan detrás. E incluso pues tenemos otra película más reciente, la película de Leonardo DiCaprio, que creo que está dirigida por un mexicano, El Renacido. Ah, sí. Que es una película que empieza con un hombre que sobrevive al ataque de un oso, ni más ni menos. Acaba pues no muerto, pero muy mal herido, incluso pues le destrozan la garganta, le tienen que coser. Y entonces ese proceso de supervivencia, para después encontrar a aquellos que le dieron por muerto y le abandonaron, pues empieza precisamente con eso, con la supervivencia de Leonardo DiCaprio al ataque de un oso. Con lo cual, pues ahí tenemos dos ejemplos que, aunque son muy posteriores dentro de lo que estamos aquí narrando, pues demuestran pues, que algo de verdad hay ahí. O sea que, de entrada, pues esto no es una teoría que se haya improvisado ni que se haya inventado, sino que cuando menos hay que tenerlo en consideración. Es obvio pues que si ya divinizar a un hombre pues es un proceso complicado y no parece tan fácil, pues hay que buscar otra salida para el problema de la religión, para el origen, el núcleo de la religión. Y lo tenemos ahí precisamente, en ese origen, diríamos, ¿no? En ese primer encuentro, que obviamente pues es un encuentro de alguna manera pues, reconstruido, porque nosotros no podemos volver a ese momento para estudiarlo, ¿no? Porque si tal como suponemos sucedió, porque tuvo que suceder alguna vez, pues entonces eso ya se perdió. De hecho, pues todo lo que hagamos desde el presente, pues lo que aparece en la película del oso o en El Renacido, pues son de alguna manera pues reconstrucciones, ¿no? Pues igual que cuando reconstruimos en el laboratorio pues determinados procesos químicos, ¿no? Pues, obviamente no podemos reconstruir pues el Big Bang ni tampoco podemos reconstruir el origen de la vida ni nada parecido porque es imposible. Un biólogo tiene que partir de los animales vivos como una cuestión de hecho. Y nosotros tenemos que partir de los conocimientos que tenemos de la conducta animal comparada, ¿no? De la etología, de esa disciplina que surgió especialmente al calor del darwinismo. Recordemos que el Darwin tiene un libro titulado La expresión de las emociones en los animales y en el hombre, donde ya presenta pues, de alguna manera lo que son las relaciones, bueno, de lo que es la conducta en el hombre y en los animales, y realmente pues, se ven características muy parecidas, ¿no? Pues ese hecho de que aquellos automatismos que se ven, por ejemplo, cuando un perro está rascándose, pues nosotros si le rascamos al perro, pues empieza a mover la pata, ¿no? Como si fuera una especie de mecanismo, ¿no? O el mecanismo de prueba de reflejos, ¿no? Cuando nos golpean a la rótula, inmediatamente, pues como un resorte salta nuestra pierna, ¿no? Pues, automatismos, de alguna manera, pues son innatos, pero luego hay elementos que son adquiridos también, ¿no? Pues, porque en el fondo la evolución, pues no se puede desarrollar a la escala del ADN o de los cromosomas, porque eso, en el fondo, pues es una suerte de mecanicismo. La evolución se realiza a la escala pues, de los sujetos que representan a las especies, ¿no? Obviamente, pues si una mariposa, si tenemos dos tipos de mariposas, una negra y otra blanca, en un ambiente pues no contaminado, pues sobrevive más la blanca, pues cuando empiece la polución sobrevivirá más la negra, porque se mimetizará mejor con el ambiente, ¿no? Entonces las mariposas blancas pues serán pasto de los depredadores más fácilmente, como es natural, ¿no? Entonces pues eso también es la selección natural que decía Darwin, pero a la escala de los individuos. Del mismo modo que otros tipos de conducta, pues también son, pues, de
de alguna manera pues sirven a ese proceso de la evolución y de la lucha por la existencia, o como diríamos los neodarwinistas de la tasa de reproducción media, ¿no? Como dicen Dozamsky, Meyer y otros, ¿no? Entonces, bueno, la teoría sintética de la evolución, realmente, no el de neodarwinismo. Entonces, de alguna manera, pues son estos conocimientos que tienen que ver con la conducta animal comparada, con los etogramas, con los modelos, de alguna manera, que están prefigurados en las distintas especies, pues son, como no, pues elementos fundamentales para, de alguna manera, pergeñar esta filosofía materialista de la religión. Obviamente, pues si desconociendo todo eso, pues resulta más complicado, ¿no? Porque, en el fondo, si no tuviéramos estos conocimientos, pues siempre podría decir que es una especulación, ¿no? Es como lo que le pasaba, como lo que decía Bueno sobre Ortega, me acuerdo hace ya como 15 años en unos encuentros de filosofía. Decía Gustavo Bueno, es que, claro, tú lees las teorías de Ortega pues, sobre la historia de España, sobre el origen de la sociedad, ¿no? O sea, eso de que se dice que los hombres se juntaron y comenzaron a hablar, por ejemplo, que es una idea muy ya previa de Fichte, de Engels y de otros, ¿no? De que el origen de la sociedad venía de ahí. Incluso Ortega hablaba del origen deportivo del Estado y cosas parecidas. Pues claro, Bueno decía, yo entiendo que todavía en la década de 1920, 1930, como en España, pues a lo mejor pues, no existían, o eran muy pocos, pues los sociólogos, o incluso pues, algunos historiadores, pues tampoco tenían la formación teórica pues, en el sentido de que hay hoy día de cuerpos de profesores organizados, pues entiendo que era más difícil, ¿no? Pues, que alguien saliera ahí a criticarle pues, que no tenía conocimientos positivos de Ortega, ¿no? Porque muchas veces Ortega lo que hacía era hablar pues, por lo que había oído en Alemania, ¿no? En su querida Alemania. Evidentemente, Ortega pues, había estado ahí en su querida Alemania y entonces iba a transmitir pues, el gran evangelio de la fenomenología, ¿no? Porque él estudió primero con los neokantianos, se libró de la cárcel kantiana, como decía él, y después se vino a España, se fue a España a predicar el evangelio fenomenológico, ¿no? O a explicar la fenomenología, decían en Román Paladino, ¿no? De manera más sencilla. Pero en el fondo, pues como Ortega no tenía pues nadie que le dijera que le falta estudios positivos, pues sacó una serie de teorías, algunas un poco extravagantes, ¿no? Por así decirlo. Pese a que hoy día todavía tienen predicamento, ¿no? Pues entonces un poco mutatis, podríamos decir que si nosotros intentáramos probar que la verdadera filosofía de la religión pues es la teoría zoomórfica, teorías de Hesíodo, pues cuando Hércules tiene que redimirse, pues realizando 12 trabajos. Pues uno de ellos es ni más ni menos que capturar al león de enemigo, ¿no? O sea, es la dominación sobre los animales. Entonces, claro, Hércules pues empieza a tomar forma de numen en tanto que ha dominado a los animales, si no, no lo sería. Si no, pues no habría caso en el fondo, ¿no? Si nos damos cuenta. Evidentemente, pues el proceso de la humanización, como decimos, pues no se acaba en el núcleo de la religión, pues lo que es este proceso, ¿no? Obviamente, pues el hombre seguirá transformándose respecto a los animales, de tal manera, pues que sucederá lo que vemos hoy día, ¿no? Pues que al principio, pues el hombre estaba rodeado por los animales, pero hoy día los que están rodeados son los animales por el hombre, están metidos en jaulas. Obviamente, pues esto tiene que ver con el propio proceso de hominización, ¿no? Pues porque si se hubiera detenido ahí, pues no estaríamos donde estamos, obviamente. Y eso tiene que ver pues, con el conocimiento y el rodeo que se hace de los animales. No hay otra solución. Evidentemente, este es el núcleo que podríamos decir de la religión. Lo que podríamos hacer ahora, en lo que nos queda de clase, pues es responder a alguna cuestión o plantear algún asunto con más profundidad. Por ejemplo, con respecto a la posibilidad, bueno, que el hombre se diviniza en el momento en el que es capaz de domesticar o de
manipular la conducta de un animal o lo que fuera. Sí. Pero, por ejemplo, en el caso de individuos, como por ejemplo, bueno, no individuos, claro que no, pero de dioses, como en el caso de Zeus, que realmente lo que domina él, por ejemplo, no es un animal, sino otras fuerzas, por ejemplo, de la naturaleza o de lo que fuera, ahí cómo podemos engranar el análisis de la filosofía materialista. Bueno, se puede engranar porque Zeus está representado por un animal, que es el águila. Está. Igual que Atenea con la lechuza y otros muchos dioses, ¿no? Apolo por el lobo. Claro está que, evidentemente, el núcleo de la religión, esto es importante, es ese momento y solo ese. Quiero decir que a partir de entonces, cuando ya se desarrollan los estudios etológicos, bueno, etológicos no, cuando se va conociendo la conducta de los animales y luego pues empieza a surgir pues la figura del chamán, por así decir, que es el que domina al animal y le conoce, ¿no? Y empiezan los ritos y los conjuros y las ceremonias y luego pues se dibujan figuras confusas, ¿no? Donde un chamán se viste con la piel del oso, ¿no? Por ejemplo, un indio norteamericano pues que se cubre con la piel de los pieles del oso, etc. Pues entonces ahí ya, eso no es el núcleo de la religión, eso ya empieza, ni es tampoco la fase primaria, como veremos, sino que eso ya es una fase secundaria, ¿no? Donde empiezan a mezclarse las cosas y donde empieza pues a disociarse de alguna manera pues lo que es la figura del numen real para formar pues otros elementos que acabarán llevando al delirio, ¿no? Pues a la mezcla del oso y el hombre, ¿no? Etc. De hecho, pues en el fondo otra idea luminosa que tiene que ver en este caso con las relaciones de unos hombres con otros a los que no se considera hombres, pues es el ejemplo pues de la escarpación, ¿no? Del cortar cabelleras, ¿no? Ah, sí. El scalp, ¿no? Como dicen en inglés. Cuando los indios, los Sioux o los Cherokees o la tribu que fuera, pues se enfrentaban a los que llamaban rostros pálidos, ¿no? Porque eran diferentes, tenían otra figura, pues una de las obsesiones que tenían pues a la hora de tratar a sus prisioneros era cortarles la cabellera. Esa era una obsesión clarísima, ¿no? Además, ellos agarraban así, con un hacha medio afilada, ¿no? Porque tampoco es que estuviera muy afilada, realmente estaría tan afilada, o sea, la capacidad de corte pues es muy parecida pues a la que existe pues con estas barreras de metal llamadas quitamiedos, que aquí no tienen, en España hay muchas, son como unas barreras, como unos guardarraíles, que es evidentemente si te chocas, pues caminando normal con ellos, pues te puedes dar un poco de daño, pero nada más. Pero si a 100 km por hora te chocas contra ellos, incluso yendo en un carro, te pueden hasta seccionar una pierna. Es decir, el peso y la fuerza con la que te lanzas, pues eso provoca el corte, ¿no? Es una sección, prácticamente total, ¿no? Igual que las espadas que utilizaban los caballeros medievales, aquellas de doble puño, que medían por cerca de 1,5 metros, incluso más, pues prácticamente no tenían filo, pero eran capaces de cortar a un hombre de arriba abajo, por el peso, ¿no? Simplemente con dejarlas caer, pues eso ya cortaba. No necesitaba tener el filo pues, de una katana, de un samurái, ¿no? Bastaba con eso. Entonces, pues en el caso del corte de caballeras, pues un hacha más o menos afilada, pero realmente pues, que tomaba su fuerza en el corte pues, de la manera en la que lo usaba pues, el indígena, pues a base de tirar, pues cortaban la cabellera y se llevaban pues, también el cuero cabelludo, ¿no? Con lo cual, pues aquello provocaba pues, un daño tremendo, podía matarle a alguien, aunque normalmente lo que provocaba pues, es un trauma, ¿no? Por así decirlo. Un trauma duro, evidentemente. Pero los Sioux, los Cherokees o la tribu que fuera, pues cortaban las cabelleras pues no por ensañamiento sin más, sino porque pensaban que esas cabelleras de alguna manera pues daban, pues, eran como un trofeo de caza, ¿no? Era como cazar al oso y quedarse con su piel, ¿no? Sí. Era como dominar al numen, ¿no? De alguna manera. Entonces, de hecho, pues los indígenas pues, lucían esas cabelleras, ¿no? Las ponían en un lugar especial para decir, pues mira, yo he cortado esa cabellera, ¿no?
Y además tenía que ver pues, con el propio concepto de la caza, puesto que un indio no podía cortar la cabellera de alguien a quien no había matado. Sí. Recordemos pues, aquella película de Leyendas de Pasión, de Balzac, cuando al final de la misma, pues, el sirviente indio del coronel, que es el cabeza de familia, pues cuando han matado a todos y los van a enterrar, pues el indígena empieza a hacer la danza, ¿no? La danza ritual alrededor de los muertos, y empieza a simular que les está cortando la cabellera. Y él piensa para sus adentros, porque él es el narrador, dice: ¿cómo me hubiera gustado cortar esas cabelleras a mí? Pero no era mi caza, dice. Entonces, evidentemente, pues ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? De que ahí está otra vez, pues él operando pues lo luminoso, por así decir, ¿no? Pues igual que en el núcleo de la religiosidad primaria, ¿no? Lo que llamaremos religiosidad primaria en lo que será el curso de la religión. Aunque obviamente pues ya el Sius pues maneja unas ceremonias, unos ritos que ya no son pues el núcleo de la religión. Eso es una fase secundaria diferente, aunque pues conserva estos como eso. Okay. Aunque, como digo, pues ya veremos en la siguiente lección, en la lección número 5, pues lo que es el curso de la religión, ¿no? Pues, las distintas fases de la religión, pues hasta la disolución total prácticamente del núcleo, ¿no? Pues en la última fase de la religión, pues aquello ya no es religión, no tiene nada que ver pues con lo que era la religión originaria, ¿no? Bueno, entonces, si les parece bien, lo podemos dejar aquí y mañana proseguiremos con la lección número 5, el curso de la religión.